Pues cuéntame un poco cómo, Julio, primero presentarte, Julio César de Burgos Sí. Deportes. ¿Cómo ves el partido de mañana? ¿Cómo se vive ahí en Burgos? Bueno, el partido, buenos días, bueno, no sé cómo tengo que saludar. Buenas tardes mismo, Buenos porque días, buenas tardes, lo que tú me digas. como quieras, como tú prefieras, estás en casa. Bueno, un saludo para todos los amigos de Andorra. El partido que se va a disputar mañana en el plantío entre el Burgos y el Andorra, primero va a ser un partido igualado, porque en esta categoría, en la segunda división, en la Liga GP Hermosion, es difícil encontrar equipos que no sean parejos. Yo creo que vamos a ver un partido muy igualado con un Burgos, es cierto que en casa da mucha mejor respuesta, es un equipo más intenso que fuera de casa y la prueba es que solamente ha empatado, perdón, dos encuentros, uno con el Huesca al comienzo de la competición y el otro con el Real Zaragoza hace escasamente un mes. Un partido igualado. Aunque el Burgos va a poner mucha intensidad porque es la característica que tiene este equipo en el plantío, un equipo muy intenso. Sí que es cierto que en determinadas fases corre el riesgo de desconectarse, sobre todo si tiene el marcador a favor. Y bueno, pues esperando que el Andorra ya sabemos que es un equipo que le gusta tocar mucho el balón, un equipo como lo define la prensa de Burgos, un equipo de autor, con un entrenador como Eder Sarabia que conoce muy bien también pues la filosofía de ese juego que le gusta a la Andorra. Y yo creo que vamos a ver eso, un partido igualado, muy intenso, con dos equipos que van a intentar querer tener el balón y que, bueno, esperemos que aquí en Burgos sea una tarde de fútbol muy bonita. ¿Hay expectación? O sea, ¿se prevé que vaya a estar lleno el plantío? Bueno, el plantío suele tener una entrada media de unos 9.000 espectadores aproximadamente, que para la ciudad de Burgos es una cifra muy interesante. Hay que tener en cuenta que el plantío tiene una capacidad aproximadamente de 13.000 y tiene una masa social en torno a los 9.000 socios aproximadamente, que son los que habitualmente van al plantío. Como seguramente que conoce la afición del Fútbol Club Andorra, Burgos tiene una afición muy fiel, tiene un grupo de seguidores, una hinchada muy fuerte y que en muchas ocasiones asusta al rival. No paran de animar desde el minuto 1 hasta el minuto 100, si dura 100 minutos el partido, y ahí es el punto fuerte que tiene el equipo, ¿no? El equipo de Bolo se basa muchísimo en su afición. Cuando peor están las cosas, la afición lo levanta y bueno, pues ahí es donde, unido a la intensidad del equipo, donde más dificultades o más problemas va a tener el Andorra. Quizás eso es el punto a favor que tiene sobre todo el Burgos, por eso no ha perdido en casa, ¿no? El hecho de que tenga una afición tan encima, que realmente sea un equipo que... Yo los equiparo a nivel similar porque realmente el Andorra fuera de casa tiene un rendimiento muy malo y Sí. realmente en casa es otro equipo. ¿Cómo puede ser que estos equipos como el Burgos y el Andorra en casa sean un equipo y luego tengan otra cara totalmente diferente fuera de casa? Bueno, no sé, quizás sea cuestión de confianza. Jugar al amparo de tu público te da un plus, lo quieras o no lo quieras. Conoces el estadio, conoces la afición, ese plus de intensidad que te da la gente, las ganas por agradar, no sé, quizás sea un poquito, radiquen ahí un poquito las cosas. Luego, fuera de casa, sobre todo el Burgos, la trayectoria del Andorra sí que la he seguido un poquito. Recuerdo el partido con el Mirandés en Andúba, que fue, bueno, que Fue fue un tío mortal ese vivo, partido, fue mortal. una montaña rusa absolutamente, permíteme la expresión, demencial, Sí, sí, porque, sí, sí, porque sí. fue terrible aquello para el Andorra, ¿no? Sí. Quizás fuera de casa son equipos que se sienten, pues no sé si menos arropados, más temerosos, no lo sé, es cuestión probablemente de confianza y de y esa intensidad que ponen en casa, que la pierden fuera, por las razones que sea, la pierden fuera. ¿Y cuál era el objetivo, por ejemplo, del Burgos a principio de temporada? ¿Qué objetivo se marcaba? ¿Mitad de tabla? ¿Estar buscando playoff? ¿Cómo Bueno, definiríais el objetivo? el equipo, el equipo que ha conformado este año el Burgos, con Michu a la cabeza, ha sido, yo creo que tiene más calidad este equipo
que en años anteriores. Más calidad de centro del campo para arriba, que era digamos que de lo que adolecía el Burgos, ¿no? Defendía muy bien, encajaba muy poquitos goles, pero también conseguía muy poquitos. Este año es todo lo contrario. Este año se marcan muchos goles, pero también hay un problema en la retaguardia muy grave. Se conformó una plantilla pues para lograr los 50 puntos cuanto antes. Esa es la realidad, como me imagino que Eder Sarabia hizo con el Andorra. Sí. Lograr la salvación es lo fundamental, porque bueno, son dos equipos. El Burgos consiguió el ascenso hace 3 años, el Andorra lo consiguió hace 2, que lo que necesitan es consolidarse en la categoría. Y bueno, luego ya a partir de los 50 puntos ya veremos si llega a playoff, y si no llega, pues conformes con la temporada, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también que el presupuesto que tiene el Burgos no es de los mayores de la categoría, ni muchísimo menos. Está el sexto, el séptimo empezando por la cola, ¿no? Con lo cual pues tampoco da garantías para estar mucho más arriba. Sin embargo, la igualdad que hay en la segunda división, ganando 2 partidos, te puedes meter arriba, y perdiendo 2, como nos ha pasado últimamente tanto al Andorra como al Burgos, pues te vas abajo. De hecho, te iba a preguntar por eso, que realmente esta segunda división de este año se está viendo muy igualada. O sea, vemos equipos que realmente empezaron bien como Zaragoza y que ahora en partidos realmente vemos partidos sobre todo que un equipo se pone 2-0 y luego rápido hay una remontada. Como, sí. O sea, ¿a qué se debe? ¿Que hay más equipos también con más calidad este año, por ejemplo? Claro, este año yo creo que el Valladolid, el Español, que son equipos muy potentes, que tienen presupuestos muy altos, el Elche incluso, que aunque aquí cuando vino al plantío vino muy mal y perdió 4-0, se le veían hechuras de equipo de más enjundia de lo que la clasificación reflejaba, ¿no? El Sporting de Gijón, el Eibar, el Levante, es que estamos hablando de equipos muy potentes, ¿no? Y incluso a otros que están más abajo en la tabla, como el Real Oviedo, que ha hecho una plantilla, para mi gusto, la ha hecho una plantilla muy buena, pues que está también pues a la altura del Andorra y del Burgos. Ahora mismo, eso van a tener que tirar para arriba. Hay como 8 o 10 equipos que aspiran a todo, otra media docena larga que bueno, pues para estar en la mitad de la tabla estaría muy bien. Y luego hay otros equipos pues que pues desgraciadamente van a pasarlo mal. El Cartagena, fíjate cómo está este año, cuando el año pasado competía a la misma altura que el Andorra y que el Burgos. El Huesca en el plantío no demostró demasiado, aunque con el cambio de entrenador parece que tira para arriba. La Morevieta, el mismo Villarreal, que te da una de cal y una de arena, donde uno te puede ganar 4-0 que perder 6-1, claro. Es decir, son equipos pues muy imprevisibles, ¿no? Yo tengo la confianza de que el Burgos va a estar a final de temporada en torno al puesto 8, 9, 7, el 10. Tiene plantilla para ello. Lo mismo que el Andorra, ¿eh? Yo creo que aunque le queda al Andorra, ha perdido hombres importantes arriba, ¿verdad?, en el ataque, pero con un refuerzo interesante en el mercado de invierno, son equipos que pueden estar en la mitad de la tabla perfectamente. Es decir, tú para el Andorra, por ejemplo, viéndolo desde otra perspectiva, desde otro sitio como es Burgos, ¿crees que debería reforzarse? Sí, yo creo que arriba necesita refuerzo, porque es cierto que el año pasado hizo una campaña extraordinaria, con un planteamiento de fútbol genial. El partido que hizo el Andorra en el plantío, pese a perder el curso pasado, fue un partidazo. Pudo tranquilamente ganar cualquiera de los dos equipos, pero claro, y a mí me gusta ese fútbol de dominio, de toque, de intensidad. Joder, tiene mimbres. Y luego, claro, Fabri, un entrenador que tuvo aquí el Burgos hace muchos años, exponía la teoría de la manta. Dice, cuando uno se tapa con la manta la cabeza, se le descubren los pies, y cuando se tapa los pies se descubre la cabeza, ¿no? Que esto nos pasa a los equipos como el Burgos o como el Andorra, ¿no? Que si pone mucha intensidad arriba, la intensidad en defensa flaquea. Si eres muy intenso en defensa, pierdes efectivos en ataque, ¿no? Pero yo confío, además es un equipo, para la afición de Burgos fue un equipo simpático el Andorra. La ciudad, un estado-ciudad, donde mucha gente de Burgos viaja por turismo, o sea que se le tiene aquí en Burgos, se le tiene cierto aprecio. Y como
Ahora explícanos un poco cómo definirías el juego del Burgos este año con Bolo, cómo más o menos el sistema que juegan, qué le está dando pie a que sea un equipo bastante temible, por ejemplo, para ahora para la Andorra. Bueno, el planteamiento de Bolo no tiene nada que ver con el que tuvo Julián Calero en los 2 cursos anteriores. Calero era un hombre, pues eso, que le gustaba mantener la portería cero por encima de todo. Él tenía la teoría de que el punto que te da la liga al principio del partido hay que conservarlo sea como sea, ¿verdad? Y mantener la portería cero era su máxima. Sin embargo, el juego de Bolo es diferente. Es un juego más elaborado, con más toque, con muchísima intensidad. Lo bueno que tiene el Burgos es la intensidad que le pone en determinados momentos del partido. Es decir, es un partido es un equipo que te exige a los 90 minutos. Sí, muchísimo, muchísimo. Es un equipo que está muy bien colocado sobre el terreno de juego, presiona desde el inicio de la jugada del rival. En momentos sobre todo en momentos en los que va por detrás en el marcador, muerde mucho a la salida de balón del equipo rival. Presiona muchísimo a los centrales, a los laterales, para provocar el error, robar en el centro del campo y tirar para arriba y marchar para arriba. Un equipo intenso. Destaca, por ejemplo, en el Burgos el lateral izquierdo, José Matos, es un jugador extraordinario. A mí me recuerda mucho al Marcelo del Real Madrid de los primeros años, ese jugador que se desenvolvía perfectamente en defensa y luego corría a la banda, que era un primor, un estilo así. O Alves en el FC Barcelona, ¿verdad? El mismo estilo de lateral, de recorrido muy largo, con una pierna izquierda en este caso prodigiosa. Un centro del campo que yo le veo un pelín descompensado. Tanto a Bolo como a Calero el año pasado le gusta jugar con 2 medios centros más bien conservadores, Atienza y el Guezábal. El Guezábal incluso muchas veces se tiene que incrustar en defensa en momentos de presión del equipo rival. La parte de arriba es la más completa a mi juicio. Las bandas muy bien cubiertas por Dani Ojeda y sobre todo la banda izquierda por José Matos, 2 delanteros centros de calidad como son Espiau y Ferniño, y un jugador que aporta ese toque de calidad extraordinario al equipo, que es Curro. Curro, no sé si tuviste oportunidad de ver el gol del empate en Ferrol. Sí, lo vi. Una jugada rapidísima, con un toque sutil con su pierna izquierda, que le deja solo a Ferniño delante de la defensa para hacer el empate, ¿no? Es un jugador diferencial. Curro es un hombre que rinde muchísimo más en la posición de segundo delantero o de media punta que en la banda, donde le ha colocado muchas veces Bolo y ha perdido mucha intensidad. Y luego la portería está bien cubierta. José Antonio Caro es un portero de garantías. No es portero, no es un portero extraordinario, pero es un muy buen portero que juega bien con los pies, además, tiene mucha vista, mucha visión. Y sí que es cierto que, por ejemplo, el gol del Ferrol en el partido último, prácticamente se come el balón en una salida, quizás por un mal entendimiento con los centrales, ¿no? Pero bueno, salvó también en Galicia, salvó un par de goles del Racing de Ferrol, también salvó. Quiero decir, es un buen portero para la categoría. Donde más problemas está teniendo el Burgos es en la línea de centrales. Tuvo la lesión de Esteban Sabelic hace 15 días, un buen central, provenía del Rayo Vallecano, de primera división, se lesionó de gravedad para lo que queda temporada, para lo que queda del resto de temporada, y el Burgos se va a tener que ver obligado a dar en el mercado de invierno un central. Y luego Matos, a pesar de que es un jugador referencia ahora mismo, necesita también descanso, porque ha jugado todo hasta ahora. Y menos el partido, creo recordar, con el Elche, lo ha jugado todo. Pero claro, va a llegar un momento en que las tarjetas, las sanciones, las lesiones van a hacer mella, y le va a hacer falta al Burgos un hombre de banda izquierda para darle descanso a Matos. O sea, mira, últimamente estamos hablando sobre todo del tema de que hay equipos, por ejemplo, que sí que tienen madurez, esa madurez de gente con experiencia, tal. El Andorra, por ejemplo, es un equipo muy joven,
que realmente tiene muy buenos jugadores de mucha calidad, pero le falta esto, ¿no? Tener jugadores con experiencia. ¿Cómo valoras tú ese aspecto, por ejemplo? ¿Que igual es algo necesario para un equipo como el Andorra? Mira, aquí en la provincia de Burgos, tenemos el ejemplo del Mirandés también, que tiene el estilo de juego y la filosofía es muy similar a la de la Andorra. Gente muy joven, muy poca experiencia en la categoría, pero de una calidad extraordinaria. Claro, si solo tienes juventud y técnica, te falta la experiencia, que a lo mejor es lo que le falta a la Andorra también. Alguien con galones que se eche en determinados momentos el equipo a la espalda, que en el vestuario sea un referente. Ese tipo de jugadores se necesita. El Burgos sí que los tiene, ese tipo de jugadores sí que los tiene. Tenemos al mismo El Guezaba, a Mumo, a Córdoba, al mismo Curro, que son jugadores que tienen una personalidad tremenda, personalidad en el tapete, en el terreno de juego, y personalidad también en el vestuario, ¿no? Y eso se nota mucho. Y sobre todo jugadores que se echen en momentos difíciles las responsabilidades, carguen con la responsabilidad y le den ese plus de intensidad que necesita, pues eso, en un empate a 0 en el minuto 90, Claro. conseguir en el minuto 94 la victoria, ¿no? Sí. No, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que realmente cuando los equipos le faltan piezas más veteranas, realmente suelen flojear. Nosotros, por ejemplo, aquí en Andorra tenemos a Samper, que sí, que tiene un largo recorrido, pero viene de jugar de la Liga de Japón, o sea que no tiene nada que ver. La segunda división es muy exigente, es una pedazo de liga, porque realmente hay que decirlo así, con palabras grandes, y necesitas jugadores así. Yo lo que te iba a preguntar para acabar ya, realmente, ¿qué crees que el Andorra debe hacer para poder ganar en el plantío y ser el primer equipo que gane esta temporada allí en Burgos? Yo sé que el Andorra va a salir a querer dominar, a tocar el balón, a dominar el juego, a meterle intensidad, presión, dormir a lo mejor el partido en algún momento determinado. El Andorra tiene que jugar con mucha velocidad. Tiene que tocar el balón muy deprisa, muy rápido, llegar al área contraria, si me apuras, con el menor número de pases posibles. Y luego intentar jugar entre líneas a la defensa, a los dos centrales, porque cuando se meten los medios centros muy arriba y los delanteros juegan entre los centrales, al Burgos le entran muchas dudas. Le entran dudas. Quizás pues eso, porque son dos centrales pesados, dos centrales, sobre todo Grego Sierra, que no tiene mucha velocidad, le cuesta salir, y Córdoba sí que tiene muchísima más velocidad y es mucho más resolutivo a la hora de sacar el balón, ¿no? Pero eso, intentar presentarse en el campo contrario sin elaborar demasiado. Claro. Y sé que a Andorra le gusta elaborar mucho, ¿no? Sí. Pero sin elaborar demasiado, pillando a contrapié a los dos medios centros, colarse entre los medios centros y los centrales e intentar rematar desde ahí, ¿no? Luego la suerte está en que el balón entre o no entre, claro, ¿no? Sí, porque sí. Vuelvo al partido del año pasado. Sí, el Andorra gozó de numerosísimas ocasiones y sin embargo acabó ganando el Burgos, ¿no? Quizás por ese plus que le daba el plantío y por suerte también, porque también en el fútbol te tiene que acompañar la suerte. Y creo que en el partido de Andorra también, en la primera vuelta, que creo que también ganó el Burgos 0-1, pasó exactamente lo mismo. En una jugada aislada ganó el Burgos el partido. Por lo tanto, a lo mejor elaborar menos, ser más rápido a la hora de entrar en terreno contrario, colarse entre los centrales, porque los centros laterales los suele tapar muy bien el Burgos, ¿eh? Los centros laterales los suele sacar, y las jugadas a balón parado también las suele resolver con bastante claridad. Sí, es algo que realmente, por ejemplo, el Andorra totalmente lo contrario, ¿no? Creo que es un equipo que recibe muchos goles, sobre todo a balón parado, y realmente son equipos, yo los diría, un poco similares en ese aspecto, en que tienen dinámicas totalmente parecidas, sobre todo uno, por ejemplo, Burgos en casa es un equipo y luego fuera es otro, es un poco como la Andorra. Y bueno, para acabar, el plantío.
el plantío. ¿Qué magia tiene el plantío para que los equipos sufran tanto ahí? ¿Cómo ha cambiado mucho, ¿no? El plantío de lo que era. Sí, bueno, vamos a ver. Es que la afición de Burgos ha sufrido mucho a lo largo del tiempo. Ha tenido muchísimas temporadas al equipo en segunda B e incluso en tercera, con entradas de 2.500, 3.000 espectadores durante muchos años. Eso le ha forjado también una filosofía a la afición, ¿no? Que en poco tiempo se ha visto en segunda división con un equipo para las posibilidades del Burgos bien hecho, bien formado, bien trabajado y ha creado un caldo de cultivo muy bonito en la ciudad, ¿no? Ves a muchos niños en el plantío, muchísimos, que se está creando afición desde abajo y eso es muy importante. La ilusión con la que la gente joven al plantío es... Y luego se ha creado una grada de afición, una grada de afición muy respetuosa y muy educada con todos. Siempre hay algún exaltado, ¿verdad? Siempre, bueno, esto siempre pasa en el fútbol. Los hay en todos lados, ¿no? Pero se está creando una filosofía bonita en ese sentido, ¿no? Y luego comulgan con el entrenador, comulgan con los jugadores y ahí es donde se está forjando esa magia, ¿no? Ya te digo, el estadio es un campo pequeñito, es un campo de 13.000 espectadores, ¿no? Comparado con el nuestro es grande, o sea, el nuestro realmente da para lo que da. El campo nacional de Andorra, pues es, claro, pues también tiene adecuado a las características, ¿no? De la ciudad, pero no ha que decir que, hombre, comparado con, sí, no, con Valladolid, Español, como Enrique Castroquini, como Zorrilla, yo que sé, el año pasado como con estadios como los del Málaga, claro, joder, no, pues, es totalmente es diferente. lo mismo, ¿no? Pero se crea una magia muy bonita y eso los jugadores rivales les hace mella, a los jugadores rivales. Lo notan. Ver cómo presiona el plantío, cómo lo intensa que es la afición, se pasan, no te exagero, pero de los 90 minutos de juego, 80 minutos se lo pasan cantando. O sea, es algo bonito. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias por hablar con nosotros, Julio. Ha sido un placer. Esperemos que gane el mejor. Que realmente al menos se viva un buen partido, un partidazo, porque lo es. Y realmente que el Burgos tenga suerte en lo que quede de temporada y te mando un abrazo muy grande, que cuando quieras pues yo estás aquí invitado. Muy bien, muchas gracias. Yo os deseo lo mismo, que la Andorra siga por muchos años en la categoría, que en cuanto pueda, porque una ciudad pequeña se merece también tener fútbol en la máxima categoría, ¿verdad? Tenemos, yo que sé, Soria o Villarreal o ciudades así del estilo de población, del número de población del Principado, ¿verdad? Que pues han estado en primera división. ¿Por qué no lo va a estar alguna vez Andorra, el fútbol con Andorra, ¿no? Esperemos que sí. Ese es el objetivo como mínimo de los que están arriba, seguramente es el objetivo. Pues muchas gracias, Julio. Cuídate mucho. Un abrazo para ti, Víctor, y para toda la afición. Que te vaya bien.